Igualmente a todos los que me van a estar viendo en YouTube, Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Hoy vamos a tener una enseñanza muy hermosa. Continuamos con las lecciones que estamos dando con respecto al estudio de la gracia, el poder del Evangelio. Y vamos ya hoy en la lección número 8 y es Renueva tu mente. Ese es el título de la lección, Renueva tu mente. Renueva tu mente, lección número 8. Nosotros como creyentes, vueltos a nacer, esos que hemos nacido de nuevo, aquellos que en el poder de la resurrección ahora hemos sido levantados a los lugares celestiales, necesitamos entender que no es la naturaleza de pecado la que nos empuja hacia el pecado ya más. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Sencillamente porque ya la naturaleza de pecado está muerta. Está crucificada, muerta y sepultada. Por lo tanto, la naturaleza de pecado ya no es lo que nos lleva a pecar como hacíamos antes. Es muy importante que entendamos que nuestra mente, para que usted deje de pecar, para que usted dé en el blanco de las cosas de Dios, nuestra mente tiene que ser transfigurada, transformada o metamorfizada. Nuestra mente todavía, pónganme en atención, aunque ya no tenemos la naturaleza de pecado en nosotros, porque ya ese cuerpo de pecado, esa naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada, de todas maneras todavía tenemos en nuestra mente la tendencia o la inclinación a pensar como pensábamos antes, a pensar todavía como hacíamos antes cuando estaba esa naturaleza de pecado. Así que es muy importante en esto entender la palabra arrepentimiento. Cuando estamos hablando de arrepentimiento, cuando estamos hablando de arrepentirnos, la palabra arrepentimiento significa un cambio radical en la manera de pensar, en la manera de pensar. De ahí que es importante entender que lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar de cómo pensábamos cuando teníamos la naturaleza de pecado a cómo debemos de pensar ahora que tenemos la nueva naturaleza, que tenemos y hemos comido del fruto de vida, quien es Cristo Jesús. Entonces, necesitamos igualmente entender que la mente es una fuerza muy apremiante. Yo les enseñé en una de las clases que tenemos en la Escuela Sobrenatural del Espíritu, les enseñé acerca de la cabeza, lo que hay dentro de la cabeza. Dentro de la cabeza hay ¿qué? Una mente. Y dentro de esa mente está ¿qué? Los pensamientos de una mente caída todavía. Que si tú no renuevas, que si tú no cambias esa manera natural en la que teníamos de pensar con respecto al pecado, pues va a ser un poquito difícil que tu vida pueda llegar a cambiar. Si tú no cambias tu manera de pensar, tus actitudes y tus comportamientos van a continuar siendo iguales, porque estás todavía pensando en la manera como tú pensabas antes. Entonces, la mente puede producir muchas de estas mismas respuestas que antes fueron producidas por una realidad física. Y vamos a dar un ejemplo acerca de lo que hay en la mente. Bueno, ya no teniendo la naturaleza de pecado, necesitamos entender que dentro de la mente todavía tenemos pensamientos, tenemos las sensaciones, aún deseos con respecto al pecado. De ahí que una persona que tuvo anteriormente ese hábito de ponerse de mal genio, de tomar comportamientos incorrectos, de amargarse por cualquier cosa, de responder feo, de decir aún malas palabras y cosas así, usted necesita entender que esa era la manera de pensar de usted antes. Eso era lo que usted llevaba a cabo antes en sus pensamientos debido a su naturaleza de pecado. Pero ahora, oigan bien, ahora es diferente. La mente vieja estaba acostumbrada a estas cosas. Por ejemplo, muchas veces cuando nos hablaba alguien feo, ¿qué hacíamos nosotros? Pues contestar con la misma piedra a la persona que nos ha estado hablando feo. Y eso era lo que hacíamos. Pero ahora
que ya no tenemos la naturaleza de pecado que nos llevaba a pensar de esa manera, nosotros necesitamos entender que ahora necesitamos ser aquí, cambiados en nuestra manera de pensar. Si tú cambias en tu manera de pensar, tú vas a cambiar igualmente tus actitudes y aún tu comportamiento. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, la mente vieja estaba acostumbrada a guiar nuestra manera de pensar, y es por eso que una mente no renovada, una mente que no está transformada, va todavía a desear hacer cosas que nos conducirían al pecado. Si yo tomo una persona, vamos a poner, si yo tomo, venga para acá Paula, y quiero hacer este ejemplo para que entiendan lo que sucede cuando no hay una mente transformada. Recuerde, ya la naturaleza de pecado fue quitada, fue crucificada, muerta y sepultada. Si usted es un nuevo nacido, si usted es una persona que creyó en Jesucristo y ahora está muerta al pecado y ha resucitado en el poder, oigan bien, en el poder de la resurrección y levantado en lugares celestiales, ya usted no tiene la naturaleza de pecado, usted tiene una nueva naturaleza, pero su manera de pensar, su mente necesita comenzar a cambiar. Entonces, si yo tomara a Paula ahora, Paula, cierre los ojos y comienza a dar vueltas. Si yo comienzo a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, va a llegar un momento en que ella va a sentirse mareada y va a sentirse con ganas de pronto hasta de vomitar, porque hay personas que cuando dan mucha vuelta pueden llegar a una vomitar. Ahora, vamos a poner que yo pongo a Paula, traiga la silla para que yo le muestre aquí. Eso. Entonces, Paula se va a sentar aquí. Ya yo no le voy a dar vueltas. Entonces, ahora yo le voy a decir a ella, o como ese mundo virtual. Ustedes han visto en esos anteojos grandes que nos llevan a mirar una montaña rusa y a mirar lugares y todo eso. Ok, si yo le dijera a ella que ella ahora mismo está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, si lo que antes le pudo producir a ella vómito, oigan, si lo que antes le pudo a ella producir vómito por tantas vueltas porque se mareó, igualmente cuando esa persona en ese mundo virtual en que ella está viendo que está dando vueltas y vueltas, va a sentir, aunque está sentada, va a sentir las mismas sensaciones. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Ok? Entonces es importante. ¿Por qué este ejemplo? Porque así sucede con la mente. Ya la naturaleza de pecado en Paula fue quitada. Pero ¿qué sucede? Todavía, si ella no cambia su manera de pensar, sus actitudes, sus comportamientos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su manera de pensar. Es igual, si ella misma ahora estuviera en un mundo virtual, donde ella estuviera viéndose, dando vueltas y vueltas, va a sentir las mismas sensaciones. Entonces, de ahí la importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Ya, Paula, gracias. Entonces, de ahí la manera importante de que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Igual es con nuestra mente no renovada. Igual es nuestra mente no renovada. ¿Qué sucede con una mente no renovada? La naturaleza de pecado ya no está, ¿verdad? Pero si la mente no está siendo renovada, eso que ella sentía aún estando sentada, ya no dando vueltas, sino aún estando sentada y mirando, oiga, ese mundo virtual en que la estaban dando vueltas y vueltas y vueltas, ella iba a tener las mismas sensaciones. Es igual con nosotros, vamos a tener las mismas sensaciones de pecado, vamos a sentir las mismas sensaciones de ira. Si la mente no está renovada, si la mente no es cambiada, oigan bien, usted va a sentir lo mismo que se sentía antes de haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada. Entonces, cuando la mente no está renovada, los pensamientos, los deseos, las sensaciones que tú experimentaste, en los cuales tuviste inclinaciones, si eras una persona amargada, resentida, de mal genio, la mente nos va a hacer sentir esas mismas cosas como si nada hubiera cambiado. De ahí que muchos cristianos se sienten tan frustrados. Pero bueno, si me dicen que ya tengo la nueva naturaleza, si me dicen que ya tengo la vida de Dios dentro de mí, ¿por qué continúo pecando?
sencillamente porque usted no está renovando su manera de pensar con respecto al pecado y con respecto a lo que usted ahora es en Cristo. Y esa es la problemática de la mayoría de los cristianos. Y por eso es que muchos llegan, oigan bien, a practicar de nuevo el pecado. Y si llegan a practicar el pecado de nuevo, pues la Biblia nos enseña que el que practica el pecado es del diablo. Entonces necesitamos tomar determinaciones en nuestra manera de pensar. Bien, por eso una persona no renovada no puede ser, ahora, por eso una persona renovada en su mente no va a ser tan fácilmente engañada. Por ejemplo, viene la tentación, vino la persona que te quiere que te enfurezcas, vino la persona que te dijo algo y quieres reaccionar. ¿Y qué haces tú? Ya tú no te vas a dejar engañar por el pecado. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que tú estás siendo cambiada en tu manera de pensar. Ya tú sabes que dentro de tu corazón, oye, está el amor de Dios. Y el amor de Dios, dice la palabra de Dios, que no sé qué, que nos irrita. Entonces, si tu manera de pensar ha cambiado con respecto a ese pecado y toma la decisión de no pecar y de tomar el amor de Dios para no irritarse, te aseguro que tú las tienes todas ganadas y puedes triunfar sobre cualquier pecado o cualquier sensación o cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que tú estés, en la que el enemigo te quiera estar engañando. Esto es importante entenderlo. Entonces, Satanás se aprovecha de los viejos patrones. Satanás sí nos conocía antes. ¿Cómo éramos? Claro, teníamos la clase de mente caída de él. Oh, Dios mío, Dios mío. Y por eso él nos conoce y por eso él sabe. Una persona que era fácil que se irritara, era fácil que contestara feo, era fácil esto, era fácil lo otro, pues el enemigo se las va a poner toditas ahí para que ella, sin una mente renovada, pueda reaccionar igualmente a todas esas cosas, aún ya habiendo nacido de nuevo y teniendo una naturaleza divina dentro de ella. Entonces, es nuestra mente sin renovar, oigan bien, es nuestra mente sin renovar la que nos conduce al pecado. Oigan bien, vuelvo y repito, es nuestra mente sin renovar. Si no cambiamos nuestra mente, esta siempre va a conducirnos al mismo patrón que teníamos cuando teníamos la naturaleza de pecado. Entonces tenemos que tener cuidado. Para romper estas cosas, este dominio del pecado, debemos reconocer, oye, no, que esa persona ya no es tú, que ya esa persona vieja de la manera de reaccionar ya no eres tú. Porque dice la palabra de Dios que tú juntamente estás crucificada con Cristo y ya no vives tú, ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en ti. Entonces, ¿puedes cambiar? Claro que sí, puedes cambiar tu manera de pensar. Claro que sí. Entonces, de pronto puedes decir, no me importa cómo se sientan las cosas. Yo sé que yo estoy muerta al pecado que me hacía pensar y sentir toda esta clase de cosas, de pecados y de reacciones que yo tenía adversas. Esta naturaleza de pecado murió con Cristo. Por eso es que debemos de vernos siempre que, aquí está, en la foto que tenemos. No sé si la cámara llega a mirar la cruz, pero sí les quiero decir que allí está el viejo hombre crucificado, muerto, oye, en la cruz del Calvario. Ya no eres tú, sino es Cristo quien vive dentro de ti. Entonces, aquí necesitamos entender que tenemos que cambiar la vieja programación y poner una nueva mente. Y les digo, no es fácil. Yo personalmente, aún siendo pastora y todo, es una de las cosas más difíciles porque hay que estar constantemente clavado en la cruz del Calvario. Hay que estar constantemente muerta al pecado, viva para Dios y sentada en lugares celestiales. Y les digo, a veces el enemigo nos puede llegar a meter unos buenos goles. Pero gloria a Dios, tenemos al victorioso dentro de nosotros, al que nos dio todo el poder y toda la fuerza para vencer aún los engaños que pueden venir por parte del enemigo. Entonces, aquí la clave, ¿qué? La clave es renovar tu mente. Vamos entonces a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2.
Es muy hermoso ese versículo, ya lo hemos leído varias veces, ya lo hemos visto varias veces. Es un versículo bastante trillado, podríamos decir así, ¿ok? Y dice así, comenzando del 1, dice: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros, ¿qué? Vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos. A ver, ¿y dónde está la mente? ¿No está acaso en la cabeza? ¿Dónde está la lengua? ¿No también en tu cuerpo? ¿Dónde están tus ojos? ¿No también en tu cuerpo? Entonces, ¿qué? Debemos de presentar todo nuestro cuerpo. Mente, ojos, lengua, olfato, todo nuestro ser, manos, pies, para no correr al pecado, sino para presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio o nuestro culto racional. Entonces es interesante mirar otra versión que dice: vivamos de acuerdo con lo que ahora somos en Cristo. Tú tienes ahora este cuerpo está crucificado, por lo tanto todos los días tú ofreces tu cuerpo como un sacrificio vivo, de acuerdo a lo que ahora tú eres en Cristo. Amén. Entonces, y luego dice en el versículo 2, dice: y no os conforméis a este mundo. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que no nos podemos conformar a la mente caída que teníamos antes. Esa era la mente del mundo. Esa era la mente del mundo. La mente caída era la mente del mundo. Era la mente que es dada por el fruto del bien y del mal. Es ambivalente, polarizada, igualmente dual. Esa era la clase de mente que teníamos. ¿Y qué quiere el Señor? Está transformándonos para tener una mente llena de la vida de Dios, llena del fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces luego continúa ese versículo. Entonces luego continúa y dice: transformados en la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Transformado. Esa es una palabra poderosa. Esa palabra transformados da la imagen de una oruga que teje un capullo y luego sale convertida en una mariposa. Y vamos a ver aquí un video de la metamorfosis de la mariposa. Y se van a dar cuenta lo que aquí Pablo nos estaba diciendo. Esto significa que esta mente necesita ser totalmente ¿qué? Transformada. Entonces vamos a mirar a un videíto. No, esa no. Así es, esa es. Póngalo ahí, eso, bien. Es un video corto de 2 minutos 40 y vamos a mirar aquí qué es lo que Dios quiere con la mente. Cuando mires el video, piensa en esto. Dios quiere transformar mi mente así como esa oruga, esa mente caída que venía de este conocimiento del bien y del mal. Dios lo quiere convertir en esta mente limpia, en una mente sin pecado, en una mente verdadera, en la cual, oigan bien, va a ser como una hermosa mariposa. Entonces nos vamos a poder elevar en nuestra mente, vamos a poder vivir en esos lugares celestiales donde debemos de vivir, y no vivir en el plano de arrastrarnos en la tierra, sino en el plano divino, elevándonos a los lugares celestiales. Y esto es importante mirar. Bien, vamos entonces a mirarlo. Gloria a Dios. Entonces estamos mirando aquí esta oruga o este gusanito, ¿ok? Y él aquí pierde la piel. Él comienza a segregar una serie de cosas, ¿ok? En las cuales va a convertirse luego en una hermosa mariposa. Es bien interesante mirar, porque esto es lo que Dios quiere hacer con nuestra mente, que nosotros seamos transformados, que seamos cambiados en nuestra manera de pensar. Entonces miren, así también tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es como el vestido que es quitado de la mente para poner otro nuevo vestido. Y luego vemos que allí ya está en el cacún. Ahora, por dentro, si ustedes ven algún video, por dentro ellos comienzan a segregar una serie de líquidos por dentro, en los que va a comenzar la transformación del gusano a esa hermosa mariposa.
Es bien, bien hermoso porque comienza ahora a salir una mente que va a volar a las alturas, una mente que va a vivir en los lugares celestiales. Es más, ella continúa siendo transformada, continúa llevándose a cabo un cambio dentro de ella. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar con respecto al pecado y con respecto a Dios. Hemos pensado muchas veces en Dios como un Dios castigador, como un Dios, qué sé yo, malo. Hay gente que piensa que Dios es malo, pero no es así. La Biblia no nos enseña que Dios es malo. La Biblia nos enseña que si hay uno malo, que es Satanás, pero que Él es bueno. Bien hermoso, bien hermoso. Entonces, para que sepan un poquito, voy a hacer un poquito resumen. Estamos hablando acerca de la transformación de una nueva mente, renueva tu mente, y estamos en los versículos de Romanos 12, 1 y 2. Y en el capítulo 12, versículo 2, está hablando acerca de ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Y esa palabra de transformados en el entendimiento tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la metamorfosis, el cambio completo que se sucede en una mente de una persona. Entonces, lo que Dios quiere con nuestra mente a través de la palabra de Dios es que nuestra mente cambie de manera de pensar, que ya no pensemos como pensábamos antes con respecto al pecado o con respecto a Dios, sino que podamos ser transformados. Es muy tremendo porque las iglesias cristianas tienen la fama de que lavan los cerebros. Pero yo les digo sinceramente, no es que nosotros, los pastores, lavemos el cerebro. Lo que labra el cerebro de una persona es la palabra de Dios. O sea, te saca toda la mugre que tienes, todas las cucarachas, todos los ratones y todas las cosas en las cuales tú pensabas antes. ¿Ok? ¿Y qué te lleva? Te lleva a que tu mente, ya transformada, renovada, pueda llegar a las alturas, puedas llegar realmente a los lugares celestiales para vivir de la fuente de vida que es Jesucristo mismo. Entonces, interesante mirar esa palabra, por eso quise poner el video de la Transformados, ¿ok? Entonces, la clave de la vida cristiana, ¿qué es? La renovación de la mente. Necesitamos constantemente ser renovados. ¿Y cómo vamos a ser renovados? Pues sencillamente vamos a ser renovados a través de la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante también por la cual nosotros somos renovados, es por tener una intimidad. Una intimidad con el Espíritu Santo. De pronto usted se pregunta, ¿qué hago yo aquí? Pues yo te digo algo, Dios te trajo y Dios tiene un propósito divino contigo, mucho más de lo que tú puedas llegar a pensar. Y bienvenido, ¿ok? Bienvenido. Igualmente con el Señor, él también tenía tiempo que no lo veía por aquí y hoy ya vino. Bueno, Mario, bien. Entonces es importante esto. Entonces, cuando volviste a nacer de nuevo, porque recuerden, cuando nacemos de nuevo es porque hemos creído que Jesucristo es Dios y que igualmente Él resucitó de los muertos. Entonces se cree, oigan bien, con el corazón para justicia de que Él fue levantado. Cuando creemos que fue levantado, cuando creemos que Jesucristo es Dios, cuando creemos que Él se llevó toda esa naturaleza de pecado, entonces venimos a ser salvos. Cuando venimos a tener ya esa nueva creación en nosotros, cuando volvimos a nacer de nuevo, cuando recibimos de un nuevo espíritu, cuando fue quitado el corazón de piedra y se le fue dado un nuevo corazón de carne sin pecado, el Espíritu Santo vino a ser uno en tu espíritu. Y esto es importante. En esta nueva creación que obtenemos, oigan bien, obtenemos por haber comido del fruto de vida. Recuerden lo que siempre Ezequiel nos está hablando. Ezequiel nos está hablando acerca de ¿qué? Recibimos un nuevo espíritu. Ya no es el espíritu entenebrecido que teníamos antes, sino es uno nuevo, es uno que está levantado de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Otra cosa que recibimos, el corazón de piedra, ese corazón incrédulo, ese corazón que
escéptico, ¿sí? Escéptico, ese corazón como que, yo no creo esas cosas, no, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, pero no se preocupen, ese corazón de piedra es arrancado y es puesto un nuevo corazón, el corazón de carne, pero es un corazón de carne sin pecado, porque es el corazón de Él el que ahora viene a estar dentro de nosotros. Y Jesucristo es sin pecado, por lo tanto, el nuevo corazón que tenemos es por esta semilla incorruptible sin pecado. Entonces, y luego la última cosa tan importante es que mi espíritu, ese nuevo espíritu que hay dentro de mí, viene a ser uno con el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo viene a vivir, a morar, a permanecer dentro de cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos entender que aunque el alma, oigan bien, el alma es arrancada de las regiones de la muerte y del entenebrecimiento, la mente, oigan bien, lo único que nos queda igual es la mente. Por eso es que la mente necesita ser renovada. Porque no podemos degollarnos y ponernos otra cabeza, ojalá, Dios mío, pero no podemos. Yo esta mañana le decía al Señor orando en oración, porque a veces tengo unas batallas en la mente, no en cuanto a pecado, sino en cuanto a lo que tengo que hacer en todo el día, pero que es igual, que es casi igual, porque a veces quiero como que aplazar, no puedo, pero bueno, anyway, de todas maneras, lo que necesitamos entender es que la mente necesita ser cambiada. Este cerebro humano continúa estando allí. Pero ahora, oigan bien, ya la fuente de maldad y de pecado ya no está siendo la fuente de esa mente. Ahora está siendo una nueva fuente. Pero es como cuando tú tienes una vasija y la comienzas a limpiar y está tan sucia. La mente ha estado muy sucia, ha estado muy contaminada. Es como cuando, dígame usted, cuando yo recibí al Señor, yo tenía que 35, 40 años, no me acuerdo. Pero bueno, de todas maneras, fue tremendo porque de todas maneras son 40 años de viciado, de vida viciada de pecado que llevaba. Entonces, para uno recibir de nuevo la vida de Dios en nosotros y cambiar esa mente renovada, ¿ok? Eso es bastante tremendo. Porque son muchas las cosas que hay dentro del corazón, muchas las cosas que hay en los pensamientos. Amén, pero bueno, aquí estamos y necesitamos entender que hay un espíritu renacido. La vida de Dios, la fe de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la unción de Dios y todo lo demás que es de Dios se va a manifestar en tu vida a medida de que tú renueves tu mente. Entonces, tú puedes aceptar a Cristo Jesús, nacer de nuevo, tener la vida del Espíritu de Dios ahora dentro de ti, tener este nuevo corazón. Pero si tú no cambias tu manera de pensar a través de la palabra de Dios, te vas a quedar igual. Así de sencillo, te vas a quedar igual. Entonces necesitas proponerte en tu corazón el realmente querer cambiar en tu manera de pensar. Bien. Entonces, en tu nueva creación, ponme atención, en tu nueva creación, en esa nueva vida, como dice aquí, de modo tal que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura soy, lo viejo ya pasó y he aquí todo es hecho nuevo. En esta nueva creación no necesitas más de Dios de lo que ya tú tienes, porque ya tú tienes todo en Él. Oigan bien, en la nueva creación todo se te fue dado lo de Dios. Todo lo de Dios está dentro de ti ahora, en la nueva creación. Tú tienes ahora la vida de Él dentro de ti. Tú tienes el nuevo corazón, tú tienes un nuevo espíritu, tú tienes ahora todo nuevo, pero necesitas cambiar tu manera de pensar. Aún ya tienes la vida del Espíritu Santo dentro de ti. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, la vida, oye bien, el Espíritu Santo, el mismo que estaba en Jesucristo, el mismo que Jesucristo dijo, cuando yo suba, después de que yo suba, oraré para que mi Padre mande el don del Espíritu Santo para que viva dentro de ustedes. Y Él está dentro de nosotros. Pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ¿ok? Si todavía crees que eres un viejo pecador, es solo cuestión de tiempo para que esa vieja naturaleza te lleve a hacer algo. Si tú piensas que tú todavía tienes la naturaleza de pecado dentro de ti, si tú piensas que todavía tienes ese corazón duro, incrédulo, si tú piensas que todavía estás muerta en tus delitos y pecados, si tú estás pensando eso,
pues no se va a demorar mucho para que vuelvas otra vez a tu vómito. ¿Ustedes saben lo que le pasa al perro? El perro, después de que vomita, vuelve y se come el vómito. Yo nunca lo había visto. Una vez, yo no me acuerdo qué pasó, un perro vomitó algo y fue impresionante. Es como un cerdo. Tú coges y lavas el cerdo y lo limpias y toda la cuestión y lo sueltas y vuelve otra vez a su mismo lodazal. Nosotros ya no estamos para vivir de esa manera. Si realmente has creído que Jesucristo te ha dado una nueva creación, tú necesitas ahora cambiar tu manera de pensar para que no seas ni como el cerdito, ni como el perrito. O bueno, ni como el perrazo. No, ni como el perro, ni como el cerdo. Porque ninguno de nosotros, después de haber nacido de nuevo, va a querer volver otra vez a su propio vómito. O después de haber nacido de nuevo, no queremos volver otra vez ¿a qué? Al lodazar. ¿Ok? Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Bien, entonces deja de abrazar esa idea equivocada y aún tu manera de confesar. Mucha gente, después de recibir al Señor Jesucristo, ay, es que yo soy una pecadora salva por gracia. No. La naturaleza de pecado era la que nos hacía pecar. Por eso ya tú no eres, en Cristo Jesús ya tú no eres un pecador, ya tú vienes a ser justo. Romanos capítulo 5 en el versículo, oh my God, se me olvidó, 19, dice que en el primer Adán fuimos constituidos todos pecadores. Todos recibimos la misma naturaleza de pecado, de papá y mamá. ¿Por qué? Dada por el primer Adán. Pero en Cristo Jesús recibimos una nueva vida. En Cristo Jesús recibimos el poder de la resurrección. En Cristo Jesús pasamos de la muerte a la vida. En Cristo Jesús es diferente. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y quizás los que están nuevitos, como igualmente la hermana que está recién, no sé si antes había ido a otra iglesia, tenemos que proponernos realmente que la palabra de Dios nos cambie y tener una intimidad con Dios. Y no es hacer oraciones como casi siempre las hacíamos antes, o muy repetitivas, o muchas veces lo mismo. Señor, bendíceme a mí, protégeme a mí, guárdame a mí y a mi familia también. Y de ahí no más. Esas eran las oraciones que hacíamos antes, pero ya no hacemos esas oraciones, ya no. Bueno, entonces continuamos. Entonces, cuando ya no estás lidiando con la verdadera naturaleza de pecado en sí, sino con la mente de pecado. Entonces, cuando la persona recibe a Cristo y comienza a ser renovada, ya tu manera de pensar va a ser diferente. Entonces, ya no estás lidiando con la naturaleza de pecado, porque la naturaleza de pecado fue ¿qué? Diga crucificada, muerta y sepultada. Entonces la naturaleza de pecado ya no es el problema. Entonces ya no eres pecador, porque lo que te hacía pecador era ¿qué? La naturaleza de pecado. Lo que ahora tenemos, el problema que ahora tenemos es que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Así de sencillo. Amén. Entonces, vamos a Romanos, al capítulo 6, versículo 6. Y dice así: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, no sé cómo dice esta versión, okay, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o nuestra naturaleza de pecado, dice, fue crucificada juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero entonces, oigan bien, el cuerpo de pecado, el viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado. Pero todavía queda algo. Nuestra mente. Esa es la que necesita ser ¿qué? Transfigurada, cambiada, metamorfizada. Así como vimos en el video que acabamos de ver, que la oruga se convierte en una mariposa, así también quiere decirnos el Señor. Esta mente caída de tinieblas en la que nosotros estábamos necesita verse como la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la que nos eleva a los lugares celestiales. Amén. Entonces, la muerte física es cuando tu espíritu se separa de tu cuerpo, ¿verdad? Alguna vez, todos hemos visto alguna vez un muerto, ¿cierto? Entonces, cuando ves un muerto está
Friki mortis calaverus dei. Se acabó el hombre o se acabó la mujer. Ahí ya, mejor dicho, el espíritu y el alma, ¿qué? Salieron. Pero el cuerpo queda. Así igualmente con el pecado. La naturaleza de pecado ya fue muerta. Pero todavía, oigan bien, todavía quedan las sensaciones en la parte de nuestro cerebro, en la parte de nuestra mente, quedan las sensaciones, los pensamientos, esas actitudes todavía de pecado, que por eso es que necesitamos transformar. Es muy gracioso. Tuve una persona que le oí un testimonio de un susto que se pegó. Trabajaba en una morgue. Y yo no sé si ustedes saben que los cuerpos, después de que están ya muertos en el rigor mortis, muchas veces llegan a pararse, a sentarse y a moverse. Pues resulta que este hombre estaba allí en la morgue trabajando y así de pronto él siente algo raro. Y cuando él voltea se da cuenta que el cuerpo que estaba allí muerto estaba sentado. Esto es lo que muchas veces va a suceder con nosotros en la parte del pecado. La mente nos va a hacer creer, oigan bien, que todavía estamos vivos al pecado. Pero realmente, de ahí que hay que cambiar la mente, estamos muertos al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Cualquier clase de pecado no tiene poder sobre ti. Amén. Bien, entonces, así, vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 26. Y este es el ejemplo que nos dan aquí. Porque como el cuerpo sin espíritu está, ¿qué? Muerto, así también la fe sin obras es muerta. Si tú no cambias tu manera de pensar en cuanto a la fe, en cuanto a lo que ahora eres en Cristo, pues bailas, vas a tener problemas fuertes, ¿ok? No puedes dejar que esas cosas del cuerpo de pecado que ya fue crucificado y muerto te engañen, porque ya tú estás muerta al pecado. Ya tú estás muerta al pecado. Ya tú estás muerta al pecado. Amén. Entonces, por un periodo de tiempo breve, el cuerpo, hablando acerca ya de un cuerpo que está muerto, no se va a echar a perder, sino que a veces la persona va a sentir, o sea, la persona va a llevar a cabo movimientos en ese cuerpo aunque está muerta. Así nos sucede a nosotros con el pecado. A veces va el enemigo a querernos decir, todavía estás viva al pecado. Pero yo le voy a decir, no, yo ya estoy muerta al pecado. Así que váyase, sométase a Dios, resístase al diablo, que él huye de nosotros. ¿Entendieron esto? ¿Me siguieron a esta verdad? Bien, entonces, nuestro viejo hombre está muerto, pero todavía quedan las reminiscencias del pecado en nosotros. ¿En dónde? Aquí, en la parte de la mente, en la parte de los sentimientos. Por ejemplo, bueno, antes yo ya no pienso en esa cosa, pero antes uno puede llegar a pensar, bueno, cuando mi esposo estaba en vida, etcétera, etcétera, y comienza uno como que a meterse allá, y comienza como en el alma, como a experimentar, ay, ¿cierto o no? Reminiscencias del pasado, que ya no lo hago. Pero si me están comprendiendo aquí, si tú dejas que tu mente avive cosas de tu naturaleza de pecado, pues el enemigo te va a engañar rápidamente. Si vas a comenzar a traer cosas a tu mente de cómo esto, de cómo lo otro, de cómo miro, cómo esto, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque estás abriendo una puerta al enemigo para engañarte. Amén. Entonces, una vez que sabemos que nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y que ya se fue, el siguiente paso es destruir ese cuerpo de pecado o esa mente de pecado. Una vez que sabemos que nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y que ya se fue, el siguiente paso es destruir ese cuerpo de pecado o esa mente de pecado. Lo hacemos al destruir sistemáticamente esos pensamientos, esas emociones erróneas, esos sentimientos erróneos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Y qué luego hacemos? Lo reemplazamos. ¿Con qué? Con los buenos pensamientos. Los reemplazamos con el amor. Los reemplazamos
con todo lo que la palabra dice, en todo lo bueno, lo verdadero, lo santo, lo que es justo, lo que es digno de alabanza, en eso quiero que piensen. Los pensamientos de Dios es lo que debemos estar pensando. Amén. Bien, entonces lo hacemos o que ya. El resultado final de este proceso que se llama renovar la mente es a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que más le sirve al pecado? La mente. La mente no va a hacer nada a no ser, o sea, tu cuerpo no va a hacer nada a no ser que tu mente esté diciéndote, o te esté poniendo el deseo, o te esté poniendo la sensación, o te esté poniendo el sentimiento. ¿Sí me entiendes? Pero cuando sabemos que este cuerpo está muerto al pecado y que estamos siendo renovados, va a ser muy difícil que caigamos en la tentación. Y sí se puede dejar de pecar. Sí se puede dejar de pecar. Sí se puede dejar de hacer lo incorrecto. Si dicen mentiras, pues ya no las vas a decir. ¿Por qué? Porque eres una nueva creación en Cristo. Entonces, estamos muertos con Cristo, pero el vivir con Él depende de lo que sabemos de la palabra de Dios. Si tú no sabes estas verdades, va a ser difícil que tú salgas de cualquier hábito vicioso o de cualquier pecado que tú puedas estar practicando o estar haciendo. Amén. Vamos a Romanos capítulo 6, en el versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ay, gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Entonces, miren lo que dice ese versículo. Me gusta ese versículo. Y dice, y si morimos, ¿qué? Con Cristo. Dice, creemos que también viviremos con Él. Este sí no es un sí condicional, es un sí de afirmación. ¿Estamos muertos? Si estamos muertos al pecado, vamos a vivir aquí. En el fruto, en el árbol de vida, en el árbol que da el fruto de vida. En él estaremos comiendo y estaremos ¿qué? Viviendo. Estamos con Cristo, pero el vivir con Él depende de lo que sabemos de Él. Si tú no sabes esto, si no estás verdaderamente cimentado en la verdad, entonces no vas a experimentar la vida de resurrección, victoria y poder que nos pertenece. Vamos al versículo 9 de ese mismo capítulo. Dice, porque sabemos, sabiendo, o bueno, en la otra que yo tengo es porque sabiendo que Cristo, habiendo que resucitado de los muertos, ya que no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Vean esa palabra sabiendo. Yo sé que muchos ya saben de qué verbo pertenece, ¿verdad? ¿A qué verbo pertenece? Sabiendo. ¿Al verbo qué? Saber, ¿correcto? ¿Y saben lo que es saber? Conocer profundamente. Conocer profundamente. O sea, que aquí nos está diciendo, conociendo profundamente que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. ¿Qué me está diciendo este versículo? Ahora lo vamos a mirar en la respuesta. Entonces, tú tienes que saber que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea o no tiene poder sobre él. La mayoría de la gente entiende que Jesús no está batallando con el pecado. Romanos 6:10. Vamos al versículo 10. Y miremos lo que dice el versículo 10. Todo ese capítulo 6 de Romanos es muy hermoso. Porque en cuanto que murió, está refiriéndose a Cristo. Oigan bien, están refiriéndose a Cristo. Dice, en cuanto murió al pecado, ¿qué? Una vez y para siempre. ¿Cuántas veces entonces, si tú estás crucificado ahora con Cristo, cuántas veces tienes que morir a la naturaleza de pecado? Una sola vez. Una sola vez mueres a la naturaleza de pecado. El problema es que quedan las reminiscencias. ¿En dónde? En la mente. Y la mente es donde necesitamos ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Entonces luego dice, murió una vez por todas, mas en cuanto vive,
para Dios, vive. Entonces, Él murió una sola vez, pero ahora ¿qué? Él vive, ¿verdad? ¿Me apagas la luz, por favor, del baño? Por favor, ¿me apagas la luz? Gracias. Y luego dice que para Él vive. Entonces, nosotros igualmente, muertos una vez, ahora vivimos ¿para quién? Para Cristo. Muertos una sola vez. No vamos a volver a morir. No vamos a volver otra vez a crucificar a Cristo, por favor, como lo hacen los religiosos todas las Semanas Santas. Todos los años van y lo crucifican. Todos los años van y celebran el domingo de resurrección. Dios mío. Yo celebro todos los días la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Todos los días me tengo que ver crucificada con Cristo, pero también todos los días me veo resucitada, sentada en lugares celestiales. Es todos los días, no es una vez al año, por favor. Yo me acuerdo cuando yo vivía en otro país y era gracioso porque ese día, mejor dicho, para ir a la iglesia, eso se mandaba, la gente se compraba nuevos vestidos, eso era toda una fiesta. En la religión tradicional, especialmente en los Estados Unidos, es un día de mucha celebración, el día de resurrección. Pero bueno, entonces, en ese versículo 10 nos está mostrando, murió al poder del pecado. Él murió una sola vez y para siempre a esa naturaleza de pecado. Él enfrentó la muerte una sola vez. El sacrificio de su muerte le quitó, oigan bien, el sacrificio, Él fue la propiciación por nuestros pecados. Ese sacrificio de su muerte le quitó el poder al pecado. Una vez y para siempre. ¿Cuándo? Cuando lo crucificó. Una vez y para siempre. Y esto es lo que tenemos que entender, que ya nosotros no tenemos la naturaleza de pecado. Pero necesitamos renovar esta mente, por no decir otra cosa. Ok, entonces, Él enfrentó la muerte una sola vez. Bien, la muerte de Jesús fue quitar el pecado tuyo y mío que nos gobernaba. Su vida exhibe ahora nuestra unión con la vida de Dios. Esa última parte, ok, más en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, en Cristo Jesús somos ¿qué? ¿Cómo? ¿Somos qué? Uno, dígalo, usted es uno. Uno. Soy una en Cristo. Entonces, si estoy una en Cristo y si Él ahora vive para Dios, ¿cómo estás tú ahora? Viva para Dios. Ya no al pecado. Ya no para usar tu cuerpo para el pecado, sino ahora para ser santificado, para adorar al único Dios verdadero y vivo. Amén, gloria a Dios. Entonces, tienes que verte a ti mismo muerto a esa naturaleza de pecado, de la misma manera como Cristo ya en su cuerpo murió, llevándose la naturaleza de pecado. Así también nosotros de esa misma manera debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vamos al versículo 11. Al versículo 11, dice así: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, si se dan cuenta, desde el versículo 8, 9 y 10 está hablando lo que en Jesucristo se llevó a cabo. Pero en el versículo 11 nos está diciendo, oigan, ahora ustedes, ahora tú y yo también debemos considerarnos muertos al pecado. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo está muerto al pecado. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Así también vosotros consideraron muertos, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, por lo que Jesús murió y fue nuestro sustituto. ¿Cuántos saben que Él fue nuestro sustituto? ¿Qué significa eso? Yo era la que tenía que morir allí. Yo era la que tenía que morir allí. Usted era el que tenía que estar allí, muerto. Pero Jesucristo dijo, yo llevo la muerte por el pecado. Yo me lo llevo. Yo pongo mi cuerpo para que ellos no tengan que morir, sino que ellos puedan vivir. Y esto es tremendo. La parte de la sustitución y la imputación de todos nuestros pecados es algo poderoso que la Biblia nos enseña. Pero bueno, no estamos ahora para eso. Entonces, ya que ahora estamos unidos con Él, debemos vernos continuamente a nosotros mismos como muertos e insensibles al llamado del pecado y vernos diariamente vivos para el placer de Dios en unión con Jesús.
Qué afirmación tan radical. Tú tienes que verte a ti mismo muerto al pecado, de la misma manera como Cristo fue muerto y Él se llevó la naturaleza mía de pecado en su cuerpo, así también Él tomó, oye bien, el hombre de pecado, lo crucificó y luego murió, y este fue muerto y enterrado y ahora resucitado a una nueva vida en Dios. De ahí que yo enfatizo tanto la obra de la cruz, porque es que en la obra de la cruz está todo el misterio, en el poder de la resurrección y haber sido levantado y glorificado. Tenemos que vernos a nosotros mismos exactamente como Jesús, crucificado, exactamente como Jesús, resucitado, exactamente como Jesús, sentados en los lugares celestiales, a una nueva vida en Dios. No dejes que el pecado reine sobre ti. Primera de Pedro 4:1. Ya que Jesús pasó por todo lo que tú estás pasando y más, aprende a pensar como Él, teniendo la misma mentalidad. Oigan bien, Él quiere que nosotros tengamos la misma mente de Él en nosotros. Por eso es que Pablo nos dice, oigan bien, tenemos ya la mente de Cristo, pero todavía tenemos este cerebro humano, donde hay cosas que, ay, mamá mía, cuando uno se pone a mirar cosas, uy, Dios mío. Primera de Pedro 4:1, ¿ya? 4:1. Entonces, ok, y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿terminó qué? Con el pecado. Y eso de padecer, ¿qué significa? O sufrimientos, porque también hay otra versión que lo dice sufrimiento. Sencillamente todo lo que él tuvo que pasar. Lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron, le pusieron la corona de espinas. Todo eso fue un sufrimiento, ¿para qué? Para su cuerpo. No solamente fue la parte física, también fue la parte espiritual. Luego le clavaron los clavos. ¿Usted se puede imaginar lo que sintió? ¿Ah? Por favor. No fue cualquier cosa el sufrimiento que él experimentó en su cuerpo. Así también nosotros debemos de poner nuestra carne, oigan bien, de pecado, identificarnos con lo que él hizo para decirle a nuestra carne, no es lo que tú quieras, es lo que ya en Cristo Jesús fue hecho. Amén. Bien, Romanos 6:12. Romanos 6:12. Tú tienes el poder de hacer que el pecado deje de reinar en tu vida. Tú tienes el poder de dejar, oigan bien, tú tienes el poder de hacer que el pecado deje de reinar en tu vida. Romanos 6:12. Y luego dice, no reine pues el pecado que en vuestro cuerpo mortal, para que no le obedezcas en sus concupiscencias o deseos carnales o deseos de su cuerpo. Pónganme atención a esto, y esto es muy importante. Cuando estamos hablando aquí de cuerpo, estamos hablando de absolutamente todo, desde la punta de sus cabellos hasta ¿qué? Hasta la planta de sus pies, porque hasta los dedos de mis pies llegaron a pecar alguna vez. Claro, mis pies corrían al pecado rápidamente, ¿cierto? Parecía como el roadrunner, ¿cómo es ese? El del pajarito ese, el correcaminos, gracias. Bien, entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Para qué? Para que no vaya usted a estar haciendo lo que su cuerpo quiere. Para eso necesita verse usted crucificado en Cristo Jesús. Me gusta esta versión y la quiero decir. Dice así: el pecado es un monarca destronado. Le quitaron la corona. Destronado, ya no tiene trono. El pecado en nosotros ya no tiene trono. El pecado en nosotros ya no tiene cimiento. El pecado en nosotros ya no tiene en dónde pararse. ¿Por qué? Porque ya fuimos crucificados. Así que no debes dar oportunidad de gobernar sobre tu vida, controlar cómo vives, ni obligarte a obedecer a los deseos y anhelos de tus deseos engañosos. Entonces, realmente ya el pecado no tiene derecho sobre nuestro cuerpo, que ha sido declarado muerto. No nos dejemos engañar para que no le obedezcamos a sus engaños. Dice claramente, no reine. Nos dice que ahora nosotros tenemos el poder de hacer que el pecado deje de reinar en nuestras vidas. ¿Quién tiene el poder para que el pecado no reine? Usted y yo. Cuando lo creemos, miren, el creer es algo muy poderoso.
Así como creer para lo malo o creer para lo bueno. ¿Me entienden aquí? ¿Ok? Entonces, creer en que ya no reina es muy poderoso. Bien, vamos al versículo 13. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Cómo dice esa versión? Dice, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En una nos estaba diciendo que era todo nuestro cuerpo, ahora nos está hablando acerca de que todos los miembros de nuestro cuerpo. ¿Eso significa la lengua? ¿Cuántos son chismosos? Si usted es una persona chismosa, usted tiene que comenzar a decirle al Señor, Señor, el chisme es un pecado y es lo peor que puede haber. Y si dice mentiras, peor todavía. Si usted dice mentiras todavía, usted necesita que pensar que tiene que cambiar su manera de pensar con respecto a las mentiras. Porque lo que está haciendo es ahondándose más. Bueno, ok, bien. La ley no fue dada para romper el dominio del pecado, sino para darle dominio al pecado. La ley fortaleció al pecado. La ley lo que hizo que el pecado despertara y reviviera en mí. La ley le dio el poder al pecado porque el pecado ya estaba presente por la naturaleza de pecado. Entonces, viendo aquí ya la última parte, Romanos 6, 14. Entonces, la ley, oigan bien, ya nosotros no estamos bajo la ley. Acabo de decirles que la ley no fue dada para romper el dominio del pecado. La ley no pudo nunca destruir la naturaleza de pecado que nos llevaba a pecar, sino solo la gracia. Y esto lo vamos a ver en este último versículo, porque quiero que veamos, no creo que no tenemos tiempo. Bien, Romanos 6, 14, y dice así, miren lo que dice ese versículo. Porque el pecado no sé qué, no se enseñoreará. ¿Qué es la palabra enseñorear? O sea que no va a ser nuestro amo o no va a ser nuestro Señor, ¿ok? No dominará también, ¿ok? No dominará nuestro cuerpo, no dominará nuestra manera de pensar tampoco, porque Él ya no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley. Porque por la ley ya les enseñé, conocemos el pecado, sabemos que tenemos una naturaleza de pecado, ay Dios mío, y un pocotón de cosas que pueden despertar, que despiertan en nosotros cuando le decimos, no codicie. Ay, ¿qué va a pasar? Va a codiciar. Es como cuando usted dígale a un niño, mijito, no haga esto. Mejor dicho, no ha pasado ni 3 segundos que está haciendo lo que usted le dijo que no hiciera. ¿Qué hizo usted? Despertar la ley del pecado en él. Así de sencillo. Por eso ahora los psicólogos le dicen, no digan no, lo haga. Llévenlo a otra manera de pensar diferente. Amén. Entonces luego dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué tenemos que hacer? Para ya no obedecerle más al pecado, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, esta clase fue renueva tu mente, que nos enseñó que aunque nuestra mente puede llegar a estar pensando todavía con respecto al pecado igual, tenemos que entender que la naturaleza de pecado ya no está en nosotros, pero que por eso nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Padre Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por cada persona, Señor amado, que nos está oyendo en Facebook, igualmente, Señor, los que van a ver este programa por YouTube, Padre. Te doy gracias igualmente por los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor amado, es una espada de doble filo que traspasó, Señor amado, dividió el alma y el espíritu de cada persona que está en este lugar y de los oyentes, Señor amado. Señor amado, en donde esta palabra, Señor, ha dividido el alma y el espíritu, pero también ha traspasado el tuétano de sus huesos, Señor amado, y ha llegado, Señor, para que ellos disciernan, Señor amado, los pensamientos, Señor amado, y las intenciones del corazón, Señor amado. Hoy oro, Padre, para que entendamos, Señor, que en Jesucristo, Señor, estamos una vez y para siempre muertos al pecado.
que ya no tenemos que obedecerle a la naturaleza de pecado, pero que igualmente tú nos enseñas, Señor amado, que necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar. Señor, llévanos a una reformación, a una transformación completa, a una metamorfosis completa de nuestra manera de pensar, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y vamos a hacer algo, pónganse las manos sobre la cabeza y vamos a decirle al Señor Jesús, hoy entiendo que tú te llevaste mi naturaleza de pecado, pero también entiendo que la mente necesita ser transformada. Oro para que tú me ayudes a través de tu palabra, de mi tiempo de intimidad contigo, para que tú transformes mi manera de pensar, para que ya yo no me vea como una pecadora, sino que me vea como tu Hijo me hizo justa delante de ti. Gracias, Señor, porque tu sangre me lava la mente. Gracias, Señor, porque la obra de la cruz fue completa. Nada me hace falta ahora para vencer el pecado. Nada me hace falta ahora para decirle al pecado: no tienes poder sobre mí y ya no te puedes enseñorear sobre mí. En el nombre de Jesús puedo vencer el pecado. Puedo vencer cualquier hábito vicioso, puedo vencer la mentira, puedo vencer toda cosa de la cual en la naturaleza de pecado logré hacer, Señor amado. Lo puedo hacer porque ahora tú me has dado una nueva creación. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.